división que va a haber, ¿no? Y en Crimea se va a ver el tema, pues, que los rusos se va a ver muy mal también en Ucrania, ¿no? Y puede generar una serie de ataques. Pero eso es malo para Ucrania porque justamente uno de los argumentos de Rusia es que en Ucrania se han impuesto grupos fascistas. Ajá. Entonces, claro, cuando aparecen este tipo de escenas donde efectivamente un miembro de un partido extremista se permite, digamos, ejercer violencia y además tratar de obligar a un director de noticias a renunciar, eso es fatal. O sea, para la imagen, o sea, esto digamos que juega a favor de Rusia, ¿no? Es desastrosa como imagen para el gobierno ucraniano, ¿no? Y el término de Svoboda, que es un partido político, que es la Unión Pan-Ucraniana. Sí, claro, es un partido justamente, como decía, bastante nacionalista, ultranacionalista. Ahora, hay más ultras todavía que este partido, que además trata de limpiar, digamos, trata de hacer pensar que es un poco más moderado, ¿no? Pero con este tipo de escenas, efectivamente, sus intentos se van al agua, ¿no? Lo que hay que ver es que en Ucrania, efectivamente, hay partidos de extrema derecha que son incluso, aun cuando, por ejemplo, ellos se han pronunciado, digamos, a favor de esta asociación con Europa, lo han hecho únicamente porque están en contra, digamos, de un acercamiento con Rusia, porque consideran que, claro, pues Rusia es una potencia imperial que los está afectando. Pero ellos también en el fondo son antieuropeos porque, digamos, no comparten los valores democráticos de la Unión Europea. O sea, ellos son neonazis, ¿se podría llamar? ¿Así son tan radicales? A ver, digamos, son ultranacionalistas, ¿no? Que incluso pueden caer también, por ejemplo, en el antisemitismo, ¿no? Ha habido algunos nerviosismo por parte de la comunidad, incluso había un rabino de Kiev que recomendó a la población judía a irse de Ucrania porque podían ser objeto de persecución, ¿no? Entonces, lamentablemente, esa es la parte que, claro, no se muestra mucho, ¿no? Pero es la parte efectivamente que de alguna manera juega a favor de Rusia, porque justamente en Rusia el mensaje permanente de la televisión rusa, que está controlada por el gobierno, es: en Ucrania hay fascistas que han tomado el poder, son neonazis, porque además recuerdan el pasado de Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial, que hubieron ucranianos que se alistaron en el ejército alemán para combatir a los rusos y que además participaron en las masacres de judíos. Entonces, hay todo ese contexto que hace que digamos, Rusia está utilizando, ¿no?, estos argumentos para justificar un poco una posible acción más adelante que pudiera darse en la parte oriental de Ucrania, ¿no? Precisamente vamos a hablar de Israel, ya que atacó hoy 4 bases militares sirias en los altos del Golán. La ofensiva ha sido respuesta a la explosión que causó heridas a 4 soldados israelíes en la frontera. Veamos. Esta madrugada, Israel bombardeó puestos militares sirios en los altos del Golán, como respuesta a un ataque ejecutado el último martes contra un jeep militar en una carretera, que dejó heridos a 4 soldados judíos. El gobierno israelí había acusado a Damasco por el atentado contra miembros de sus fuerzas y amenazado que respondería con dureza a la agresión. Tras la respuesta judía, el primer ministro Benjamín Netanyahu señaló que su política es muy clara, porque ellos atacan a quienes le atacan. En tanto, la agencia árabe siria de noticias SANA difundió parte de un comunicado emitido por el Comando General del Ejército y las Fuerzas Armadas, que acusan a Israel de haber ejecutado una agresión sincronizada con el ataque realizado por un grupo de terroristas contra la prisión central de la ciudad de Dera. Además, dicen que este es un intento de desviar la atención sobre las victorias del ejército sirio en la recuperación de diversas zonas del país, tomadas por los rebeldes, como sucedió en Yabrut. Producto del bombardeo ha muerto una persona y otras 7 quedaron heridas. Este hecho constituye el más grave desde que iniciaron las revueltas contra Bashar al-Assad hace más de 3 años. Por otro lado, agencias de noticias han difundido estas imágenes en las que se ve un grupo de civiles y rebeldes huyendo de Yabrut el domingo, horas antes de que el ejército retome el control de la ciudad. Muy bien, vamos a hablar de las consecuencias de este ataque. ¿No puede haber una nueva escalada de violencia? ¿Cómo ves? En este caso, han habido ya ataques de Israel contra Siria, pero en realidad estaban dirigidos a
convoys o almacenamiento de armas que están destinados a Hezbollah, que es este grupo chiita libanés que está apoyado siempre por Siria y por Irán, y que ahora está contribuyendo de manera bastante significativa a este avance de las tropas gubernamentales sobre los rebeldes. Pero en esta oportunidad se trata ya de un ataque directo a las tropas sirias por un atentado que ha habido en la frontera, ¿no? En la frontera allí en el Golán, entre Siria, además del lado israelí, ¿no? Digamos, una patrulla vio algo sospechoso, se acercó y ahí explotó un artefacto y mató a un soldado. Entonces, todavía no se sabe exactamente qué grupo es el que ha, digamos, propiciado, digamos, el que haya ejecutado ese atentado. Pero claro, Israel considera que de todas maneras quien es responsable, porque viene del lado sirio, responsable es el gobierno de Assad, por lo tanto hace un ataque directo contra los sirios, ¿no? Claro, pero sobre todo que es la situación que, bueno, ya se ha repetido en el pasado, ¿no? Y la situación de violencia, porque eso es, hay un ataque a Israel, responden y viceversa. Al final es todo un círculo vicioso, ¿no? Claro, y todo esto en medio de la guerra en Siria. Es interesante porque los rebeldes sirios quisieran pues que Israel atacara a Siria, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, bueno, aquí estoy especulando porque no hay mayores detalles de quiénes son los autores de este ataque. Podría pensarse que eventualmente es de un grupo que quiere, ¿cómo se llama? Una reacción claro, generar una reacción por parte de Israel, claro, para que ataque a Siria. Pero Israel no tiene mayor interés en realidad en atacar a Siria como tal. Israel lo que le preocupa sobre todo ahora en todo caso es Hezbollah. Claro. ¿No? Es el grupo libanés, entonces, pero sí, el gobierno sirio como tal no es en este momento su mayor preocupación, ¿no? Irán, por ejemplo, creo que es Irán es sí, un tema. porque de hecho Irán sí es para Israel una preocupación, pero el gobierno sirio actualmente en todo caso no lo es tanto, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa en el programa y vamos a regresar con mucho más información, entre ellos lo que está sucediendo en Venezuela con esta instalación de la Comisión de la Verdad y luego las declaraciones del presidente Maduro sobre Estados Unidos. Y también vamos a hablar de Silvio Berlusconi, que ya no será il Cavaliere. Volvemos.